Y en CMBF Radio Música Nacional nos place muchísimo regresar a conversar con figuras de la ópera internacional. Hoy en nuestro encuentro de Estudio 9 vamos a dialogar con el tenor chileno Diego Godoy, que ya hemos conocido sobre su creciente carrera en los grandes escenarios de Europa, en las grandes producciones de la ópera europea. Diego, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti también, Gelson. Muchísimas gracias por tu invitación. Muy contento de estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Bueno, Diego, pienso que en primer orden hay que hablar un poco qué ha pasado con esta última etapa en cuanto a tu crecimiento artístico. Sabemos que han sucedido muchas cosas buenas. Lamentablemente, bueno, tú sabes, estuvimos en el periodo de pandemia, todos padeciendo esa terrible etapa que vivió el mundo, pero después de eso, al continuar las actividades y reponernos frente a ese suceso, la carrera ha continuado. Dice que has hecho cosas buenísimas y sería bueno reflexionar un poco, quizás no nombrar todas las producciones y todas las actividades que has asumido como artista, pero sí reflexionar un poco sobre el crecimiento artístico en esta última Por etapa. supuesto, de todas maneras, Gelson, el periodo comprendido entre 2020 y 2022 fue particular, fue irregular todavía. A pesar que en el 2021, que fue la última vez que nosotros conversamos, yo estaba cantando una ópera en ese momento. Pero en el 2022, sin embargo, tuve todavía cancelaciones por COVID acá en Europa, por lo cual la irregularidad se mantuvo un par de años. El 2023 fue el año en que todo el mundo quiso recuperar esa normalidad, quiso comenzar a hacer cosas y hubo mucho trabajo, estaba todo muy acelerado, lo cual fue muy bonito también, fue una gran experiencia. Desde el punto de vista personal, pude conocer dos continentes diferentes. Yo nunca había cantado en África, nunca había cantado en Asia. Me presenté en la Ópera del Cairo, una ópera, un teatro de ópera muy antiguo, y en Japón. Eh, la verdad es que tanto personalmente como profesionalmente fue un año muy enriquecedor el 2023 y este 2024 no se queda atrás. Ya estoy asumiendo algunos compromisos muy importantes y estoy muy contento con eso. Como tú dices, reflexionando al respecto, mirando hacia atrás, no solo este 2023, pero también todo lo que fue el periodo de la pandemia, eh, puedo decir que soy una de las personas o de los cantantes afortunados que hemos podido seguir trabajando en esto. Hubo mucho cantante que paró a causa de la pandemia, perdón, y se dedicó a otras cosas, cambió de trabajo y bueno, por suerte yo pude continuar haciendo lo mío y en ese sentido me siento muy afortunado. Bueno, ¿y qué podemos decir? Porque siempre se ha especulado mucho sobre lo difícil que es para un latinoamericano imponerse en las grandes plazas de la ópera o la música clásica en Europa. ¿Qué ha sido para un chileno como tú poder ascender, poder aspirar a grandes oportunidades en un país o en un continente como Europa, viniendo de América? Sí, totalmente. Es una pregunta muy amplia. Se pueden tener muchas respuestas al respecto, se pueden tener muchas visiones. Pero en lo personal te puedo decir que es algo que yo vivo con mucho orgullo, ¿no? Chile es el país más austral de América Latina. Está muy lejos, está muy lejos. Digamos que entre Santiago y París hay más o menos 11.000 kilómetros de distancia y eso es mucho. Por lo cual las dificultades propias de cambiar de país a una distancia así de grande eh, son proporcionalmente directas. Y también está el tema que yo no vengo de Santiago, yo vengo del desierto de Atacama. Tuve la fortuna, como ya lo hablamos otras veces, de haber estudiado en una escuela de música en medio de ese desierto, lo cual yo considero que es un milagro, un milagro. Cuando les cuento acá a los europeos de dónde vengo yo, se asombran y dicen, pero aquí no hay nada. Bueno, sí, hay un poquito más que nada, hay una escuela maravillosa que fue la que me formó y la verdad es que se impresionan mucho
En general se impresionan mucho del nivel de los latinoamericanos positivamente. Porque es cierto, hay muchos estereotipos, ¿no? Nosotros mismos tenemos estereotipos sobre los europeos también tienen estereotipos sobre Latinoamérica, se tiende también a generalizar mucho al latinoamericano, cuando en realidad Latinoamérica, el sello característico de Latinoamérica es la diversidad. Y la diversidad que hay entre toda esa hermosa región. Compartimos muchas cosas en común, pero también hay muchas diferencias y eso hace que sea una zona geográfica culturalmente muy rica. Y se sorprenden mucho, como te decía, los europeos positivamente, porque ven que hay mucho nivel en cuanto a la música, que es mi campo, ¿no? Desconozco otras áreas artísticas o las conozco muy vagamente, pero en cuanto a la música, en general veo sorpresas positivas y que cada vez Latinoamérica va creciendo también como un referente en cuanto a la música clásica. Han habido trabajos maravillosos como por ejemplo el sistema de Venezuela que exportó notablemente Gustavo Dudamel y es algo que también se está reproduciendo en Europa y con ese nombre, con el nombre de El Sistema. Por lo cual podríamos decir que no solamente se está exportando, entre comillas, la materia prima, es decir, las voces o los talentos, sino que también hay un aporte derechamente a las estructuras de la música clásica y, por supuesto, hay una palabra importante que tiene que decir Latinoamérica. Y eso no es nuevo, eso no es nuevo. Y hablando precisamente de Cuba, ¿no? Me permito extenderme un poco. Eh, Cuba tiene en la ópera tiene un sello muy grande, ¿no? Precisamente ahora, en estos momentos, estoy terminando de realizar la ópera Carmen, ¿no? Y el momento más célebre de la ópera es la habanera de Carmen. Yo creo que más explicación que el nombre mismo no necesita. Diego, sabemos que estás abocado más hacia los grandes personajes de las grandes óperas, pero como tenor, ¿no te interesaría en algún momento hacer un giro y salir de las grandes puestas en escenas para dedicarte también un poco quizás a la música de concierto, hacer ciclos completos de líder, explorar más la voz en estos otros repertorios líricos que quizás no apuntan nada más hacia el tema de las grandes producciones operísticas? Por supuesto, es un repertorio que me encanta, es un repertorio que me gusta mucho, tanto el repertorio de cámara como también lo sinfónico. ¿No? Son repertorios que me encantan, además del gran repertorio de ópera, que es lo que estoy haciendo en estos momentos. Es más que nada algo circunstancial, ¿no? Tiene también que ver con lo que te hablaba al principio del ritmo, ¿no? Y el grueso de mi actividad profesional y de la actividad profesional de un cantante lírico en general son las óperas en estos momentos. La industria se mueve mucho con óperas. Y si de mí dependiera y exclusivamente de mí, yo encantado eh, haría conciertos de siglo de Lido, conciertos sinfónicos o de música de cámara que yo adoro, como la chanson francesa o también la música de cámara italiana, como por ejemplo la música de Tosti, ¿no? Eh, yo cuando estuve en la ópera de Estrasburgo, en la Academia de la Ópera de Estrasburgo, tú sabes, Estrasburgo está muy cerca de Alemania, está a poquísimos, escasos kilómetros de Alemania, por lo cual la conexión con la cultura del líder es muy fuerte. Y preparamos en algún momento y realizamos en algún momento por ahí hacia el 2016 conciertos de líder en colaboración con la Ópera Nacional de Estrasburgo, por lo cual es algo que forma parte de mis bases, de mi formación. En Chile también, en este Liceo de Música de Copiapó que comentaba en la pregunta anterior,
yo comencé con eso, comencé con repertorio de cámara y también con música de repertorio napolitano. Entonces, sí, son repertorios que me interesan mucho. Eh, la última sinfonía que pude interpretar fue en una ocasión fabulosa para mí, una ocasión maravillosa. Fue en Viena, lo que muchos consideran la capital mundial de la música clásica. Estuve allí con la Orquesta Sinfónica de Viena en la Casa de Conciertos de Viena para el concierto de Año Nuevo del año 2022. Fui solista de la Novena Sinfonía de Beethoven y la verdad es que fue una experiencia notable. Me encantaría volver a eso, como te digo, e insisto, si dependiese solamente y puramente de mí, lo haría encantado y espero pronto poder consagrar más tiempo a esa actividad, a ese género. Bueno, yo le propongo a nuestros amigos, Diego, escuchar un poco de tu música, escucharte cantar y a la vuelta seguimos conversando. Y regreso en nuestra revista Estudio 9, que por cierto estamos cumpliendo este año 2024 el 20 aniversario de este espacio, acá en la emisora clásica de Cuba, conversando hoy en estos especiales de jueves con Diego Godoy, artista de la ópera chileno que se ha impuesto en Europa y está haciendo una carrera muy interesante con grandes producciones y en grandes escenarios de naciones europeas, que sabemos que Europa es la gran plaza de la ópera. Y bueno, Diego, ahora me gustaría hablar un poco sobre, digamos, esos títulos que no has hecho y que por gusto personal o estético te gustaría tener en planes en algún momento. ¿Cuál sería la próxima ópera que no has hecho de manera inmediata para la que te sientes ya preparado y que te gustaría hacer sin quedarte sin probar ese personaje? Si es que has pensado en eso ya. Sí, excelente pregunta, Gelson, te agradezco. Y además, antes de responderte, quisiera felicitarte también por este nuevo aniversario, a ti y a todas las personas de la radio. La verdad es que desde la primera vez que conversamos, que les tengo bastante aprecio, eh, han seguido atentamente lo que yo estoy haciendo y eso siempre se agradece. Bueno, respondiéndote, sí, hablando de gran repertorio, aparte de todo lo que hablábamos de títulos de repertorio de cámara, de repertorio sinfónico, sí hay un título que me encantaría debutar y, en el gran repertorio, ¿no? Que sería la Traviata de Giuseppe Verdi. Generalmente se cree que un tenor puede debutar con el Duque de Mantua y luego hacer Alfredo o lo contrario, pero hacerlo más o menos en ese orden y después más adelante intentar un Manrico del trovador. Bueno, en mi caso fue bastante curioso porque yo debuté el gran repertorio de Verdi con con el Duque de Mantua de Rigoletto y después de eso me ofrecieron inmediatamente Trovatore, el Manrico de Trovador y ya voy por mi cuarto Trovador este año. Entonces sí, me gustaría de todas maneras poder al menos una vez interpretar Alfredo de la Traviata y bueno, muchos otros títulos que también se me ocurren, pero no me quiero extender demasiado en eso. Por el momento señalaría Traviata. Traviata y bueno, si me lo permiten, quizás también Rodolfo de la Bohème. ¿Y qué tan comprometido te sientes con los compositores de tu país, de Chile, los clásicos, las canciones icónicas latinoamericanas? ¿Será que en algún momento se podrá producir la posibilidad de algún proyecto relacionado con esa deuda que siempre tenemos con la raíz? Sí, pero totalmente. Espero solo encontrar el espacio para consagrar el tiempo y la energía que necesita un proyecto así. Espero que al corto mediano plazo lo pueda conseguir, porque sería prácticamente un sueño para mí. Yo crecí con esa música, crecí cantando esa música, obviamente con mi canto lírico, que es algo por lo demás no nuevo, es algo que han hecho todos los grandes tenores de la historia, desde Plácido Domingo o Roberto Alaña, ¿no? Han hecho este llamado crossover lírico popular,
entre lo que hay música latinoamericana como boleros o Granada misma, que es una canción popular, etcétera. Es algo que me interesa mucho. Y además, por supuesto, la música también de compositores. Y precisamente hablando de eso, te puedo contar que estoy estrechamente relacionado con una nueva fundación que se ha creado en Chile en homenaje al compositor Heliodoro Ortiz de Zárate, quien sería el compositor de la primera ópera escrita en Chile. Mi amiga y colega Javiera Tapia, que además se dedica a la investigación, además de ser cantante, ha hecho un trabajo fantástico de rescate de la obra de Heliodoro Ortiz de Zárate, por lo cual espero que dentro de poco podamos tener más noticias al respecto, pero yo he intentado de algún modo estar siempre presente y atento al trabajo que está haciendo ella, con mucha admiración y además con mucho agradecimiento, porque es un compositor maravilloso que me encantaría todo el mundo pudiese conocer. Y en cuestiones de eventos importantes que se acercan, digamos, oportunidades relevantes que este año están abriéndose para Diego Godoy. Podemos hablar quizás de cómo está tu agenda, cómo sigue tu agenda. Creo que por ahí me estuviste diciendo que hay posibilidades de alguna gira latinoamericana o algo así, donde vas a cantar a los países de tu continente para regresar otra vez a la raíz de la cual hablábamos. Pero absolutamente, yo tengo todas las ganas, la energía y la voluntad para poder hacer cosas en el continente americano, especialmente en Chile, que es mi país, ¿no? Estamos organizando algunas fechas con mi equipo, tratando de coordinar algunas fechas en Chile especialmente, como te lo iba mencionando, pero por supuesto me encantaría visitarlo a ustedes en Cuba, me encantaría pasar quizás por Perú. Fue un país muy importante también en el inicio de mi carrera, como lo hablamos en algún momento. Eh, Tengo la intención también de volver a visitar a mis amigos de Trinidad y Tobago, con los cuales hice un concierto y una ópera en 2013 y en 2014. Y volver, claro, volver un poco también. El año pasado cumplí 10 años de carrera y me encantaría poder celebrarlo en esos lugares que significaron tanto para mí. Y por lo pronto la carrera europea va muy bien. Como te lo mencionaba anteriormente, estuve en esta producción de Carmen, en este caso en Eslovaquia, en el Teatro Estatal de Eslovaquia. Hace 20 años que no se hacía Carmen en ese teatro, por lo cual hubo mucho trabajo. Había que crear la puesta en escena desde cero. Hubo mucho ensayo, como un mes y medio en total. Y esa ópera y esta puesta en escena, a pesar de su ausencia durante estos últimos 20 años, después de esta premier, se va a quedar por bastante tiempo, va a volver a menudo, se queda en el repertorio del teatro, por lo cual puedo decir que, y puedo prever que habrán bastantes idas y vueltas entre Francia y Eslovaquia. Además, te puedo contar que tengo algunos compromisos importantes, muy importantes, cada vez más importantes que voy a ir anunciando, espero, a fin de este mes. Diego, nos tienes que contar sobre una puesta en escena muy particular. Creo que tiene que ver con Il Trovatore, una ópera muy novedosa, o sea, una producción muy novedosa de esta ópera, donde todo es holográfico, todo es a través de proyecciones, en fin, cuéntame un poco de esto, de la repercusión que ha tenido y, bueno, nos hablas al respecto. Este trovador, esta producción de Il Trovatore de Verdi, tuve la fortuna de conocerla el año pasado, de interpretarla también en el Teatro Marruccino de Chieti en Italia. Fue creada en el Teatro Estatal de la Ópera de Cluj en Rumania por un gran artista, por un gran director de escena que hoy considero mi amigo,
Aprovecho de mandarle un gran saludo y toda mi admiración a Matteo Mazzoni, gran artista. Fue un honor, un agrado y un honor grandísimo trabajar con él en ese trovador que mezcla modernidad, como bien lo decías tú, con el tema holográfico y de iluminación, con la tradición del drama del trovador, con la tradición de la ópera de Verdi, con el lenguaje medieval que trae esta ópera, en lo cual Mateo es un experto, conoce todo con respecto a movimientos, estética medieval, y además cuenta con un equipo maravilloso. Entre ellos se encuentra un gran amigo también, Luca Attilli, el iluminador y además el encargado de las proyecciones holográficas. Es muy particular, como hablando derechamente de la producción en sí, desde lo técnico, ¿no? Eh, Cuenta con una plataforma giratoria que en inglés se le conoce como Turning Table y es el nombre genérico con el que se le conoce en Europa también, el cual tiene distintos relieves y que al producirse este matrimonio con la holografía produce imágenes verdaderamente muy bellas, muy bellas. Además, desde la dirección de escena que realiza Mateo, te puedo contar que para mí fue una experiencia única. Yo nunca antes llegué a explotar todas mis cualidades actorales, no solo musicales, ¿no? El director musical, David Crescenzi, también un excelente director, nos acompañó en todo momento porque estábamos en la búsqueda, ¿no?, de un espectáculo que tuviera los códigos de la tradición de lo medieval, pero una actuación natural, humana, entre comillas moderna, pero más que moderna, natural, que verdaderamente viviéramos el personaje. Tanto fue así que el día del último espectáculo pude llorar en escena y cantar al mismo tiempo, algo que es muy complicado, que seguramente yo lo puedo hacer actuando, ¿no? Y un actor lo puede hacer actuando, pero actuar, llorar y cantar ópera al mismo tiempo fue una experiencia de catarsis que yo nunca antes había experimentado, por lo cual me ayudó también a crecer como artista. Y fue muy intenso, fue muy creíble, se vivió una catarsis colectiva en muchos momentos durante el espectáculo. Tanto fue así que ese mismo día de la última me pidieron mi primer bis, ¿no? Que se llama, que se dice en la ópera, el bis, que es que repita una parte en particular de la ópera, en este caso de la famosa aria di quella pira, ¿no?, que tiene estos dos agudos. Yo la canto en tono además y la verdad que fue una cosa como, no sé, una vuelta quizás hacia 50 años cuando era normal pedir bis en el teatro y vivirlo además en Italia fue una cosa tremenda para mí, ¿no? La Italia que se habla que es la cuna de la ópera y que el propio público italiano presente ese día me haya pedido el bis fue una cosa que además es la primera vez que me pasaba. Fue una cosa, una experiencia tremenda. Y todos mis colegas maravillosos. Conté con una Leonora, con mi partner de escena también maravillosa, con Sara Tisba, con Gianluca Altomare, perdón, Giuseppe Altomare, porque conozco también a su hermano Gianluca, pero Giuseppe Altomare, que es un cantante con una gran experiencia, sobre todo en Verdi, así también con María Ermolayeva, con la cual ya había cantado el Trovador, ella en el rol de Azucena, también maravillosa, una gran actriz, una gran cantante, y así el coro, la orquesta. No, la verdad que fue, hablar de ese trovador me emociona mucho, a pesar que fue hace muy poco y ya siento nostalgia sobre ese tema cuando hablo sobre este trovador. Espero que volvamos
a presentarlo, porque es una producción que está hecha para viajar, ¿no? Como les digo, se creó en Rumania, después fue a Italia y en los dos países ha tenido un gran éxito. Yo también estoy tratando de promoverlo en distintos lugares y estamos intentando llevarlo eh, no solo a Rumania e Italia, me encantaría obviamente llevarlo al continente americano, me encantaría llevarla a Chile, a donde se pueda, a donde todas las capacidades que tengamos nos den. Diego, te agradezco muchísimo por haber dedicado este tiempo a la audiencia cubana, aquí en la emisora clásica de Cuba, CMBF Radio Música Nacional, que siempre, bueno, ha sido tu carrera y la verdad que como latinoamericanos al fin estamos orgullosos siempre de que artistas como tú nos pongan en alto a nuestro continente, a nuestros países latinoamericanos, haciendo carreras fabulosas y llegando a los grandes escenarios, sobre todo del mundo de la ópera que tanto apreciamos y amamos en esta radio. Diego Godoy, tenor chileno. Gracias por este tiempo, Diego. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias a ti por la invitación, a ustedes en la radio, a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la atención, por el tiempo, por la escucha. Y además decir que yo también estoy orgulloso de ser latinoamericano y de algún modo, ¿no? Humildemente hablando, representarlos a todos quienes se sientan representados conmigo y con lo que estoy haciendo. Un fuerte abrazo y espero hasta muy pronto. Y bueno, mis amigos, después de haber conversado con el tenor chileno Diego Godoy, por supuesto, se impone seguir escuchando estas grabaciones que tan gentilmente el artista nos ha enviado para proponer a la audiencia de la emisora clásica de Cuba.